Sí, sí, sí. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Vayan abriendo su Biblia, ahí, hermanitos, en Hechos. Sí, vamos a ir directo a la Escritura, ¿sí? A eso venimos, ¿no? Vamos a Hechos 18, Hechos capítulo 18. Vamos a orar antes de empezar. Señor Dios, gracias Padre por esta noche, Señor, porque, Señor, tu misericordia es para siempre, Padre, porque cada día que tú nos das, Señor, es un regalo tuyo, Señor. Siempre, cada día podemos ver tus bondades, Señor, tus misericordias, y creemos y descansamos en ti y en tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes esta noche, Señor. Háblanos, que al abrir la Escritura, que al abrir la Biblia, Señor, nosotros podamos entender lo que tú nos quieres hablar ahí, Señor. Que tú nos ilumines, Padre, y nos ayudes a comprender todo lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que tú puedas, Padre, enseñarnos, que encuentres en nosotros un corazón dispuesto, tierra fértil, Señor, para que la semilla de tu palabra sea sembrada, oídos abiertos, Padre, a tu instrucción, Señor. Yo te pido que nos des gracia para escucharte, Padre, para atender a tu palabra, Señor, y que me des gracia a mí, Señor, para hablar tu palabra, Señor, que de mi boca salga solo lo que venga de ti, Señor. Ayúdame, Padre, ordena mis pensamientos y ayúdame a predicar en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos todavía en el segundo viaje misionero, ¿sí? De Pablo. Pablo va ahí empezó pues primero con Lucas, con Timoteo, con Timoteo y con Silas, y luego se les unió Lucas. Y al parecer aquí ya no está Lucas con ellos, sí, porque ya Lucas empieza, ya no se cuenta como alguien presente ahí en la narración, sí. Entonces, pero pues vemos que recorrieron las regiones de Galacia y luego de ahí se pasaron a Filipos. No sé si tengas ya por ahí el mapa, Juanito. Se pasaron a la ciudad de Filipos, de ahí se pasaron a Tesalónica, ¿sí? En Filipos, si se acuerdan, estuvieron encarcelados ahí, Pablo y Silas estuvieron encarcelados. En Tesalónica hubo un alboroto, y luego se pasaron a Berea, y en Berea, pues ahí los hermanos, si recuerdan, ellos pues eran más nobles y recibieron la palabra y escudriñaron y estudiaron y indagaron si eso era cierto, y ahí pues Pablo se gozó con los hermanitos, ¿no? Y ya de ahí, pero bueno, para esto, algunos hermanos de Tesalónica vinieron también aquí a Berea y alborotaron, y también pues salió ahí por pierna, ¿no? Pablo, y ahí se quedaron Timoteo y Silas, se quedaron ahí en Berea, y él les dio la instrucción de que los encontraran en Atenas, y Pablo se fue por mar hacia Atenas, en donde estuvo predicando el evangelio y discutiendo ahí con los filósofos, si recuerdan, y estuvo exponiendo la palabra en el Areópago. Sí, y ya de ahí se fue hacia Corinto, y ahí es donde nos quedamos la vez pasada, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí en Hechos 18, del 1 al 11, esa es la porción de la escritura que vamos a leer hoy, a estudiar. Y se titula Pablo en Corinto, Hechos 18, del 1 al 11, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos. Un segundito. Perdón, se me perdió aquí un segundo. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos que dice en el 18:1 que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, sí, y Corinto era un gran centro comercial, era la capital de la provincia de Acaya. ¿Me podías poner otra vez el mapa? Sí, era la capital de la provincia de Acaya. Sí, Julio César la convirtió en una colonia romana por ahí del año 27 antes de Cristo. Ahorita en estos hechos estamos por ahí del 50 antes de Cristo. Sí, Pablo llegó a Corinto por ahí del 50 después de Cristo, perdón, y se fue por ahí del 52, como a mediados del 50, por ahí del 52 se fue. Entonces era un lugar muy muy próspero y la razón principal de su prosperidad es porque estaba en un istmo. ¿Sí? Siempre los istmos son estratégicos para el comercio, y más porque estaba Roma, la capital del Imperio Romano, acá hacia el occidente, y hacia el oriente pues estaba toda la región de Judea, Samaria, toda la región de lo que ahora es Arabia, ¿no? Es Irán y todos los países árabes. Entonces, ahora los barcos, en lugar de irse a rodear la península de Peloponeso, porque siempre en los cabos, en las puntas de las penínsulas, es un lugar bastante peligroso, es un lugar donde se encuentran las corrientes, donde hay oleajes, donde hay vientos contrarios. Entonces siempre es preferible llegar a un puerto seguro, ¿sí? Y a veces cruzar la mercancía y cruzar hacia el otro puerto, y de ahí embarcarse hacia el otro lado, en lugar de darle la vuelta a la península. Entonces, incluso muchas veces lo que hacían es que cruzaban los mismos barcos sobre troncos, los cruzaban los barcos de un lado y se cruzaban al otro lado. Entonces, Corinto estaba justo ahí en esa península que era de unos 6 o 7 kilómetros nada más de ancho. Entonces, era un lugar estratégico y era un lugar de comercio, y era bastante próspero. Sí, de un lado al oriente estaba el puerto de Cencrea y al occidente el puerto de Lacaem, sí, o Lejaión. Entonces, bien, entonces, de hecho hoy en día ahí hay un canal que usan los barcos en el tiempo actual. Entonces era una ciudad muy rica y próspera, pero esa no era su distinción más sobresaliente, porque también era el lugar del templo de la diosa Afrodita. Si me puedes poner la imagen que está ahí a continuación, por favor. Era el lugar del templo de la diosa Afrodita, y estaba en la cima del Acrocorinto, que es una elevación, una montaña ahí a las afueras de Corinto, y aquí había cerca de 1 millar de prostitutas, ¿sí? Prostitutas libres para todos los adoradores, entre comillas, que visitaban la ciudad de Corinto, principalmente los marineros, ¿sí? Miles de marineros cruzaban por ahí todo el tiempo, que cruzaban las mercancías de puerto a puerto. Entonces, Corinto era... ahora sí que si Atenas era la capital del conocimiento, Corinto era la capital del pecado, ¿sí? Entonces, de hecho, el término ser corintio en ese tiempo vino a ser como sinónimo de ser inmoral. O sea, si alguien decía, no, tal persona es un corintio, se refería a que esa persona era una persona inmoral. O incluso si se referían a una mujer como una mujer corintia, se estaban refiriendo a que esa mujer era una prostituta. O sea, es una mujer corintia,
era una prostituta, ¿sí? Entonces, el hecho de ser corintio vino a ser sinónimo de inmoralidad, algo así como llamar sodomita a un homosexual, o sea, a ese nivel. Y vemos que ellos estaban tan acostumbrados a la inmoralidad que aún la iglesia de Corinto, después de la predicación de Pablo, después de que se formara la iglesia, después de que se fuera Pablo, ellos incluso estaban celebrando el hecho de que uno de sus miembros tuviera a su madre o a su madrastra, no sabemos, por mujer. Si recuerdan eso está ahí escrito en la carta a los Corintios. Y Pablo posteriormente los reprende seriamente respecto a esto y respecto a muchas otras cosas, sí, porque la iglesia en Corinto, que estaba en una sociedad tan corrompida como la de Corinto en este tiempo, para ellos les fue muy difícil su lucha por la santidad. Entonces Pablo les enseña que si los demás allí en Corinto eran así, pues ellos ya no deberían de ser así. Si ellos se desarrollaron en una sociedad como esa, ahora como creyentes ya no deberían de ser así. Sí, dice en 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces también les dice que si alguno entre ellos que se decía ser cristiano y era de esta forma como el resto de los corintios, les dice ahí en 1 Corintios 5:11, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún coman. Incluso ahí mismo enseguida les reprocha porque algunos de la iglesia se estaban metiendo con las rameras ahí en el templo de Afrodita. Sí, en el 15 dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación, les dice Pablo. Sí, y luego vemos también más adelante que ellos estaban cometiendo fornicación entre ellos, relaciones sexuales sin casarse. En 1 Corintios 7, también estaban sacrificando y comiendo lo sacrificado a los ídolos, lo dice ahí en 1 Corintios 10. O sea, andaban mal los hermanos de Corinto, ¿sí? Querían seguir teniendo las mismas prácticas de antes y Pablo los reprende seriamente. ¿Sí? Entonces, y es que la iglesia de Corinto estaba siendo muy fuertemente influenciada por la sociedad corrompida de la ciudad de Corinto y querían seguir teniendo esas prácticas, pero también querían tener los beneficios de ser cristiano, ¿sí? Al igual que sucede hoy en día, muchos quieren tener los beneficios de seguir a Cristo, pero quieren seguir actuando como el mundo. Bueno, les dice Pablo, no se puede. Esto eran antes, ya no lo son, ¿sí? Y les dice, no erréis. Esto ustedes eran antes, ya no más. Entonces, esto como contexto, porque Pablo apenas va llegando aquí a Corinto, ¿sí? Él va llegando aquí a Corinto para fundar esta iglesia de los corintios. Y llega pues después de haber sido apedreado, azotado, encarcelado y perseguido por en casi todos los lugares a los que visitó anteriormente. Y aparte llega él solo, ¿sí? Se quedaron acá atrás Silas y Timoteo. Entonces vemos que llegó cansado el hermano, porque ¿cómo lo sabemos? Bueno, ahí dice en 1 Corintios 2:3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Sí, él llegó pues cansado, llegó débil, llegó temeroso hasta el punto de temblar, dice, les escribe ahí a los corintios. Como todos podemos estarlo en algún momento, ¿sí? Hasta los mejores hombres, los más grandes hombres de Dios se cansan,
tienen temor, se desaniman en cierto momento. Entonces vemos que Pablo así llegó a Corinto, llegó desanimado, llegó temeroso, y él necesitaba ser animado y consolado. Sí, necesitamos, hermanos, el aliento de Dios, necesitamos el aliento de los hermanos. Y enseguida vemos que Pablo sí recibió ahí en Corinto ese consuelo, ese aliento que él necesitaba. Y en esto nos vamos a enfocar, sí, en esta noche. Dice ahí en el 2 de Hechos 18: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Entonces, si me puedes volver a poner el mapa por ahí, Juanito, por favor. Entonces, ellos, Priscila y Aquila, ellos estaban en Roma, y entonces el emperador Claudio, él hizo un edicto que expulsaran a todos los judíos de Italia, de Roma. Ajá. Entonces ellos siguieron la ruta más transitada, de hecho siguieron la vía Apia, un camino muy bien hecho, con piedras. De hecho, hasta el día de hoy todavía está ahí ese camino. Siguieron la vía Apia, y luego la vía más transitada marítima hacia Corinto, sí, porque era la vía más transitada y más fácil de comerciar. Ellos hacían tiendas. Entonces llegaron ahí y se encontraron ahí con Pablo, y vemos que así el Señor empieza a dar reposo al alma de Pablo, preparándolo para continuar, para seguir haciendo la obra. ¿Sí? El Señor le envía a Priscila y a Aquila, de los cuales Pablo en su carta a los romanos dice en Romanos 16:3: ellos son mis colaboradores en Cristo Jesús. Sí, Priscila y Aquila se convirtieron en amigos muy amados de Pablo, y le fueron de mucha ayuda en muchos sentidos, porque, bueno, colaboraron económicamente, trabajaron juntos haciendo tiendas, y no para hacerse más ricos, ¿no? Trabajaban según el principio que le escribió Pablo a los tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿no? Y para tener para la obra, para servir al Señor y a los hermanos necesitados, ¿sí? Porque Pablo les escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y luego en 2 Tesalonicenses 3:8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, Priscila y Aquila ayudaron de esta forma, ¿no? Y Pablo trabajaba para proveer para el ministerio, para seguir predicando el evangelio. Y entonces Priscila y Aquila le ayudaron en este sentido, pero incluso también le ayudaron en el ministerio, porque después de este tiempo que pasaron en Corinto, Priscila y Aquila regresaron a Roma otra vez, ¿sí? Aún después de haber sido expulsados por Claudio, al parecer a causa del evangelio. Romanos 16:3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Les escribe a los romanos. O sea, ellos se regresaron a Roma a pesar de que todos los judíos habían sido expulsados. Y no tenemos mucho tiempo para profundizar aquí, pero parece que el evangelio ya había llegado a Roma para este tiempo en que Pablo estaba ahí en Corinto. Ya alguien había llevado el evangelio ahí, ya se estaba predicando en las sinagogas, y entonces, pues, como en todo caso, había alborotos en las sinagogas a causa del evangelio. Sí, entonces Claudio, el emperador, expulsa a todos los judíos. O sea, hay revueltas y dice: vámonos todos, o sea, todos, creyentes y no creyentes, vámonos, y los expulsa de Roma. Sí, y entonces ellos se fueron y luego regresaron otra vez a Roma, aún después de haber sido expulsados, y regresaron durante el reinado de Nerón. Él fue el sucesor de Claudio, de hecho, y Nerón, pues sabemos, ¿no? Él fue el emperador más trastornado y más sanguinario de todos, y tal vez el peor perseguidor de la iglesia. Y ellos
estuvieron ahí durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, luego se encuentran con Pablo en Corinto y no por casualidad, sí, Dios concertó este encuentro de ellos y estuvieron ahí con Pablo y Pablo fue fortalecido por los hermanitos. Y esto nos hace reflexionar en que, bueno, hermanos, los ministros necesitan ayuda, ¿sí? Los ministros también se cansan. ¿Por qué? Porque todos somos falibles y somos susceptibles, ¿sí? De verdad, o sea, el hecho también de hacer un sermón, por ejemplo, lleva mucho tiempo de estudio, el hecho de estar aquí todo el tiempo, o sea, los pastores se cansan, el pastor se cansa, ¿sí? Y necesita ayuda. Así es que nosotros pues debemos acercarnos, ¿no? y ofrecer nuestra ayuda y ver en qué podemos ser útiles. Y yo le aseguro, hermano, que usted puede ser muy útil para la obra con lo que sea que Dios le ha dado de muchas formas, ¿sí? En algún ministerio que se necesite o si no se puede en un ministerio por alguna razón, bueno, esté pendiente de lo que se pueda necesitar o tan solo ver cómo están los hermanos, los servidores, una palabra de aliento, sí, pero el hecho de estar ahí para apoyar, a veces con eso es suficiente, sí, porque vemos que a veces nos gusta venir y recibir la palabra y estar aquí y ser beneficiados, ser bendecidos por los demás hermanos, pero no vemos que también los servidores se cansan, ¿sí? Se cansan y a veces también necesitan aliento. Miren la carita así de pobrecita. Entonces, sí es necesario, es necesario que nosotros nos acerquemos y ofrezcamos nuestra ayuda. A veces no lo vemos. Cuando nos acercamos y vemos la necesidad, entonces podemos nosotros ayudar, ¿sí? Entonces Dios se encarga ahí de fortalecer a Pablo mientras Pablo seguía trabajando en la encomienda, ¿sí? Lo dice ahí en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos, ¿sí? Dice que no solo predicaba Pablo, él se esforzaba por persuadir a los judíos con la escritura. ¿Y acerca de qué los persuadía? Bueno, ahí vemos en el 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él los estaba persuadiendo que Jesús es el Cristo. Primera a los Corintios 2, del 2 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, esto se lo escribe al principio de la carta a los Corintios. Él les estaba predicando a Cristo y a este crucificado. O sea, no hay fórmulas mágicas, no hay palabras mágicas, solo es el evangelio lo que nosotros debemos predicar. Debemos de predicar que Jesús es el Cristo. Sí, y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Ahora, dice ahí el versículo 5 que llegaron Silas y Timoteo de Macedonia. En el capítulo 17 dice... anteriormente dice que ellos dos se quedaron en Berea, si recuerdan, lo vimos al principio, y Pablo los iba a esperar en Atenas, y al parecer sí sucedió eso, sí lo hicieron, sí lo encontraron ahí en Atenas, pero al parecer después los envió de nuevo a Tesalónica para informarle acerca de los tesalonicenses, acerca de los hermanos, o por lo menos menciona a Timoteo ahí en la carta a los tesalonicenses. Puede que sí fuera Silas también y Timoteo fuera liderando, o puede que iba solamente Timoteo. Dice ahí en primera los tesalonicenses 3, del 1 al 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo dice que no pudo soportarlo más y acordó quedarse ahí en Atenas y envió a Timoteo para ver cómo estaban los tesalonicenses, ¿sí? A quienes les había predicado anteriormente.
y para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. Y no solamente lo envió a Tesalónica, sino a las iglesias de Macedonia, para decirles lo siguiente, ahí mismo en primera a los Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ahora a Timoteo ya regresó de esa encomienda que le hizo Pablo y se encuentra con él en Corinto para traerle las nuevas de las iglesias. Sigue siendo ahí en el versículo 6 de Primeros Tesalonicenses. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, Pablo recibió estas noticias, sí, de boca de Timoteo, y dice que Pablo es consolado por estas buenas noticias estando ahí en Corinto. Y vemos que Pablo empieza a recibir más consuelo, más aliento estando aquí en Corinto. Sí, y por la presencia otra vez de sus buenos amigos, ¿no? Timoteo y Silas, amados amigos y fieles colaboradores en el Evangelio junto con Pablo. Entonces, este encuentro debió haber sido bastante alegre, ¿no? De estos compadres. Y el hecho de escuchar estas buenas noticias de ellos, bueno, debió haber sido bastante aliento para Pablo. Entonces, vemos que es muy confortante, hermanos, contar con buenos amigos, ¿cierto? Y buenos amigos que también son hermanos en Cristo y colaboradores en la obra de Dios. Por eso nosotros debemos buscar esa amistad con nuestros hermanos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo muy buenos amigos acá en el mundo, en la iglesia, ahí nomás en la reunión y vámonos, ¿no? Pues no, hermanitos, realmente necesitamos buscar y fomentar esa amistad entre nosotros, ¿sí? Y buscar edificarnos unos a otros. Entonces, y porque vean lo que provocó en Pablo esto, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? O sea, les dice, ¿cómo podríamos agradecerle tanto a Dios por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de ustedes? Les dice a los tesalonicenses. O sea, de oír que están firmes, que están creciendo en la fe, que están siendo edificados. Dice, nos gozamos tanto que no podemos dar suficientes gracias a Dios. O sea, vean el corazón de Pablo, cómo se goza por los hermanos, por oír que los hermanos están firmes en la fe. Dice, y oramos por ustedes con gran insistencia de noche y de día. Entonces, vemos que continúa, ¿no? Pablo siendo edificado, siendo consolado, ¿sí? Por el Señor, aún en medio de toda esta situación que él ha vivido, ¿no? Ahora, entonces, pero también esos enviados, Timoteo y Silas, al parecer no solo habían ido a Tesalónica, ¿sí? Sino que también fueron a Filipos y también fueron a toda el área de Macedonia, antes de regresar acá a encontrarse con Pablo en Corinto. Y al parecer, cuando ellos llegaron,
traían también una ofrenda de los santos de Filipos, de la iglesia de Filipos. No sé si se acuerdan que ahí estaba, de ahí era Lidia, la primer convertida de Filipos, y ella se caracterizaba por ser muy dadivosa, y ella incluso influenció en la iglesia de los filipenses. De hecho, de modo que los filipenses pues eran muy dadivosos, eran muy generosos. Ellos aprendieron a ser muy generosos desde el principio. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, o sea, aquí, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y de hecho, no era la primera vez que le mandaban económicamente a Pablo. Dice en el 16, ahí enseguida, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, ya le habían enviado varias veces a Pablo, ¿sí? Le habían enviado sustento estando en Tesalónica por mano de Epafrodito, y ahora al parecer una vez más le envían estando ahí en Corinto. Y entonces, bueno, esta ofrenda que le trajeron a Pablo estando ahí en Corinto, volvemos ahí al texto base en Hechos 18:5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, con esta ofrenda Pablo pudo dejar de trabajar haciendo tiendas por un tiempo y entregarse por completo a la predicación de la palabra. Sí, entonces, porque dice ahí, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, sí, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, él se entregó por completo a la predicación de la palabra, gracias a esta ofrenda de los santos. Y vemos entonces la importancia del apoyo económico, ¿sí?, a la iglesia, a los ministros. Pablo pudo entregarse por completo a la predicación del evangelio. Pero la ofrenda que nosotros demos debe de ser de corazón, ¿sí?, porque Jehová es el que escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos, ¿sí?, y Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces la ofrenda debe de ser de corazón, porque vemos ejemplos como el de Ananías y Zafira, o vemos a los ricos que echaban de lo que les sobraba en las ofrendas, y el Señor dijo: esta viuda echó más, la que echó una monedita. Entonces Dios ve la intención del corazón, y Pablo dice de la ofrenda de los filipenses que fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. O sea, ellos lo dieron de corazón y fue acepto, ¿sí?, fue sacrificio acepto. Pero a los corintios, a los de este lugar, después les escribe en su carta y les dice acerca, ¿por qué? Porque ellos les estaban dando dinero a los falsos profetas, pero a Pablo no le daban nada. Lo dejaron sin nada, no le dieron nada, nunca lo apoyaron. Dice ahí en 1 Corintios 9, del 7 al 12, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces, vemos que la iglesia debe dar para la obra. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. También escribió ahí Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:18. Pero debe de dar con alegría, con sinceridad de corazón, de forma voluntaria. ¿Sí? Porque de otra manera no será acepto el sacrificio. Y el ministro, el ministro no debe esperar nada, ¿sí? Porque debe tener su corazón en el Señor,
en el amor a los hermanos y al evangelio, y no en las dádivas. Porque le sigue diciendo Pablo ahí a los Corintios, primero a los Corintios 9, 12 al 19, porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al evangelio, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces ahora, habiendo recibido esta ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y estando en Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio, y dice que testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, no con sabiduría humana como los atenienses, sino con la locura de la predicación. ¿Y cuál fue la respuesta ahí de los judíos en Corinto? Versículo 6, 18:6 de Hechos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sí? Otra vez se le opusieron y blasfemaron. Dice, se opusieron al evangelio, como siempre lo hicieron anteriormente, la mayoría, como siempre lo hicieron con los que les predicaron el evangelio, como lo hicieron sus padres con los profetas antes que ellos, como lo hicieron con el mismo Mesías, el Señor Jesucristo. Primero a los Tesalonicenses 2, 15 al 16. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, fíjense, siguen oponiéndose al evangelio, siguen oponiéndose a los que les hablan la verdad, y aún al Señor mismo, aún al Mesías mataron, dice, y dice ahí la escritura, vino sobre ellos la ira hasta el extremo, porque dice que se oponían y blasfemaban, dice ahí la escritura. Y blasfemar, hermanos, contra Dios no es nada ligero, no es nada ligero, o sea, es algo más que serio. En la ley la blasfemia era castigada con muerte, es castigada con muerte. Y aún el Señor menciona el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, es algo muy serio la blasfemia. Hay de ellos, ¿sí? Y Pablo les dice, ya cansado, les dice, estuvo, compas, ¿no? Les dice, ya estuvo. Dice que se sacudió los vestidos, al parecer se quitaban la capa y la sacudían. Y se sacudían los vestidos y les dice, su sangre sea sobre su cabeza. Sí, o sea, ya estaba cansado, y les dice, su sangre sea sobre su cabeza. Yo estoy limpio de su sangre. Yo les he predicado la verdad y no han creído, su sangre sea sobre su cabeza. Les dice, ahora me voy a los gentiles. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Fíjense qué grueso. Y luego dice ahí en el 7,
Pablo salió de la sinagoga entonces, después de esto, y no se fue muy lejos, fíjense ahí en el 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces salió de la sinagoga, sacudió sus vestidos, le dijo: su sangre sea sobre su cabeza, y les hizo así, y se fue con el vecino, ¿no? Se fue ahí con el vecino, que ahí vivía a un lado de la sinagoga. Y este era un hombre que se llamaba Justo. Este era un nombre romano. Y al parecer, parece que era el mismo que Gallo. ¿Sí? Gallo también es un nombre romano. Al parecer se llamaba Justus Gaius o Gaius Justus. ¿Sí? Gallo es mencionado en 1 Corintios 1:14. Dice que Pablo solo había bautizado a Crispo y a Gallo en Corinto. ¿Sí? Y vean, ahí en el 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces está mencionando a Justo y a Crispo. Crispo era el principal de la sinagoga y Justo era el vecino. Ahí vivían a un ladito. 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Al parecer este era el mismo. Y los dos creyeron y fueron bautizados ahí por Pablo. Pero dice el texto que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, pero Pablo solamente bautizó a estos dos, y los demás pues probablemente fueron bautizados por Silas y Timoteo. Entonces, Pablo, hasta este momento, él, fíjense, hagan un recuento de todo lo que ha hecho hasta el momento. Él había estado viajando, o sea, mal dormido, cansado, trabajando, haciendo tiendas, predicando, había tenido oposición, había sido apedreado hasta haber sido dejado por muerto. Había sido azotado, encerrado en Filipos, encadenado, expulsado, perseguido, gritoneado, escupido. O sea, le había ido mal al brother. Y Pablo, pues era natural, él estaba cansado, él estaba desalentado, ¿sí? Y sí había sido consolado y alentado por los hermanos, pero le faltaba algo todavía. Algo le faltaba, ¿sí?, a Pablo, porque seguía temeroso por todo lo que le había pasado y por la incertidumbre de lo que le vendría más adelante, porque dijo: si así me fue antes, pues ahora me va a ir peor. Y sí, era la verdad. Pero vemos que el consuelo llegó justo a tiempo. Versículo 9, 18:9 de Hechos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. O sea, fíjense, dimensionen esto, todo lo que a Pablo le había acontecido, y ahora cómo el Señor viene a él de noche y le dice: no temas, Pablo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo, le dice. Ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal. Y el Señor Dios, Él mismo, vino a dar aliento al cansado Pablo. ¿Y de qué forma lo hace? Él mismo lo hizo con su palabra, así como lo hizo con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como lo hizo con Jeremías 1:17. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O como lo hizo el Señor con Moisés. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés estaba asustado y dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Igual que como lo hizo con David, con Barak, con Jefté, con Gedeón, con Elías, con Daniel. Todos ellos, ¿de dónde obtenían su fuerza, hermanos? ¿De dónde obtenían ellos su fuerza?
para las batallas que ellos libraron en el Señor. De Él obtenían su fuerza, del Señor obtenían su fortaleza para hacer todo lo que ellos hicieron. Y es el salmista: roca mía y mi libertador, mi fortaleza, mi alto refugio. En ti confiaré, dice. ¿Sí? De Él viene nuestra fuerza, hermanitos, de su palabra. O sea, fíjense, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y sí que le había ido mal anteriormente a Pablo, pero el Señor guardó su vida. Vemos que Él no lo libró de la aflicción. Pablo padeció aflicción, ¿sí? Y el Señor no lo libró, pero estuvo con Él, fortaleciéndolo. Y ahora le dice: nadie te hará mal, yo estoy contigo, no temas, habla. Aquí nadie te va a hacer mal. Le dice, era algo que necesitaba escuchar Pablo. Job 5, del 18 al 19. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Ya no siempre vamos a ser librados de la aflicción, hermanos. No siempre vamos a ser librados de la aflicción. El Señor no lo promete, pero sí promete que va a estar con nosotros. Eso sí lo promete. ¿Sí? En la 7ª nos librará. Y no es para que vayan a estar contando las aflicciones y digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta ya me va a librar el Señor. No, porque no se refiere a eso, sino que se refiere que el Señor a veces permite las aflicciones, ¿sí? Pero Él va a estar con nosotros y a veces nos librará y se glorificará en nosotros. Él siempre nos sostendrá, hermano, con su promesa y nos traerá consuelo con su palabra, con su presencia, como lo hizo con Pablo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119, 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y así el Señor estaba vivificando el espíritu de Pablo con su palabra. Y miren, hermanos, muchos buscan consuelo en muchísimas cosas hoy en día. Sí, en el alcohol, en drogas, en dinero, en posesiones, en fama, en sexo, en otras personas. Pero todas estas cosas van a pasar. Pasarán, pero su palabra no pasará. Porque su palabra permanece para siempre, es eterna. ¿Sí? Y nosotros ponemos nuestra esperanza no solamente en la letra de la palabra, no solamente en el libro, ¿sí? No solamente en lo que está impreso ahí, sino en el Espíritu que le da vida a la palabra, que nos da testimonio de que la Biblia es la verdad eterna, que es la verdad, no hay otra verdad, de verdad. O sea, el hombre no pudo haber imaginado cosa tan grande como el Evangelio, como lo que está escrito en las páginas de la Biblia. Eso es imposible. O sea, el hombre pudo haber imaginado la mitología griega, por ejemplo. Sí, está bien fumada, ¿no? O sea, pero la escritura, la Biblia, es imposible que el hombre hubiera podido imaginar cosa tan grande como el Evangelio. Es la palabra, es la verdad eterna. Y Él nos ha prometido ahí, no temas, yo estoy contigo. Y entonces, después de que hemos sido afligidos y somos vivificados por los dichos de su boca, podremos decir con el salmista, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmos 13:5. Porque aun cuando el Señor no nos libre de la aflicción, hermanos, la oración y el clamor que nosotros levantamos en nuestras rodillas, ahí en medio de la angustia,
ya ha sido provechosa para nosotros. Ya ha sido provechosa para nuestra alma. Cuando nosotros clamamos al Señor en medio de la angustia, aun si el Señor no nos libra de la angustia, el hecho de doblar nuestras rodillas delante de Él y levantar nuestro clamor ya es provechoso para nuestra alma. Sí, porque ahí el Señor nos enseña a esperar en Él, a fijar nuestra mirada en Él y a refugiarnos en Él. A esperar en lo eterno, que todo esto va a pasar. Pero Él no pasará. O sea, fijemos nuestra mirada en Él. Y cuando oramos, hermanos, pues podemos orar para ser librados de la aflicción, pero sobre todo debemos orar para que se haga su voluntad. Sí, su voluntad es siempre agradable y es perfecta. O sea, ¿qué dijo el Señor? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor mismo dijo esto, Lucas 22:42. Miren, ningún hijo de Dios ha sido jamás librado de la aflicción por completo. Nadie. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por eso es que dice la Escritura que el justo vivirá por la fe, ¿sí? Porque aprendemos ahí en las tribulaciones. Miren, cuando estamos en peligro de muerte, por ejemplo, una enfermedad en nuestra vida, en nuestra familia, y vemos, estamos cerca, o la experimentamos, la muerte en nuestros familiares, entonces nosotros dejamos de poner nuestra mirada aquí y empezamos a poner nuestra mirada en el Señor, en lo eterno, en las moradas celestiales, allá donde ya no habrá más dolor, más angustia, más muerte, más enfermedad. Y entonces empezamos a caminar en nuestra vida esperando eso. No atesoramos nada aquí en la tierra, sino atesoramos lo eterno, lo celestial. Porque fíjense, ¿cuál es el epitafio de los antiguos? El epitafio es lo que se escribe, ¿no?, en la tumba, si saben. El epitafio de los antiguos es: murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. E incluso la Escritura nos dice que los antiguos vivieron por la fe en Cristo. Todos aquellos que vivieron antes de Cristo, los justos, vivieron por la fe en Cristo, viendo hacia adelante, hacia el Redentor, aunque no lo entendían todo, pero corrieron la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Por eso Jesús dijo que Abraham se gozó de que habría de ver su día, y lo vio y se gozó, porque el Padre de la fe puso sus ojos en Jesús. Eso dice la Escritura. Y nosotros que vivimos después de Cristo, vemos atrás y vemos a la cruz y creemos sin haberle visto. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron, dice la Escritura. Vivimos por fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y ahora esperamos su regreso, ¿sí? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero es necesario que en este tiempo, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos, para que seamos perfeccionados hasta que estemos con Él.
Sigue diciendo ahí el 10, Hechos 18:10, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dice el Señor a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, habrá fruto, Pablo, del esfuerzo, habrá fruto en la obra hecha a través de ti. No es en vano lo que tú estás haciendo. Y la Escritura habla de Jesús como la vid y de nosotros como los pámpanos. Habla del creyente como alguien que ya tiene fruto por estar en Cristo. ¿Sí? En Juan 15 habla de esto. Habla del fruto del Espíritu. La Escritura en Gálatas 5 habla de frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15, todos estos son frutos del creyente. Habla del fruto de las buenas obras, Colosenses 1:10. Y habla de los frutos de la predicación, los creyentes, los nuevos convertidos, 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas son los primeros frutos de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y todo esto está ligado al carácter de Cristo. Pero el Señor les dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dice a Pablo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya los llamaba pueblo suyo antes de recibir la palabra y ser edificados en ella. Ellos ya los estaba llamando: son mi pueblo. Ya muchos habían sido bautizados, pero aún faltaban más que iban a creer. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, somos escogidos, hermanos. Y es una verdad, está escrito. Debemos creerlos. El Señor nos escogió. Pero también somos responsables. Eso también es una verdad, también está escrito y debemos creerlo. Porque Pablo les dijo ahí a los judíos en la sinagoga de Corinto: su sangre sea sobre su cabeza. Les dijo: ustedes son responsables de su propia perdición. Yo como atalaya les he advertido y no escucharon. Estoy limpio de su sangre sea sobre su cabeza, les dijo Pablo. O sea, somos escogidos y somos responsables. Ambas son verdades bíblicas. ¿Cómo lo conciliamos? Pregúntenle al pastor. O sea, la verdad es que no nos alcanza. A mí no me alcanza, la verdad, para entender esto. Solo un Dios eterno puede conciliar estas dos verdades. El Dios eterno. ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. O sea, pero ni siquiera por el hecho de creer a nosotros nos cuenta como mérito, ¿saben? No nos alcanza, no podemos entenderlo. Pero aquel que nos formó a nosotros desde el vientre de nuestra madre, cuyos ojos vieron nuestro embrión, como dijo el salmista, Él es el dueño de todo. Y no nos queda a nosotros más que rendirnos a su voluntad. ¿Sí? No nos queda más que creer en Él, confiar en Él, en su palabra. No nos queda más que descansar en Él, en sus dichos. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, descansemos, hermano, en su palabra, en su soberanía, en su bondad, porque al final toda la gloria pertenece al Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4 del 10 al 11.
Vemos que Pablo tomó aliento en el Señor, en su palabra, en lo que Él le dijo. Tomó fuerzas y gozoso continuó trabajando en la obra. Porque dice ahí el versículo 11, Hechos 18:11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Y continuó sirviendo al Señor hasta la muerte. Descansemos, hermanos, en su palabra, en sus dichos, en sus promesas. Aún en medio de la tribulación, y tomemos fuerzas en Él. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias, bendito Dios. Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno, Señor, y tú, Padre, hablas a nuestros corazones. Señor, gracias por tu consuelo, gracias por tu palabra, Señor. Es muy reconfortante saber que aún hombres como Pablo se pueden desanimar, pueden temer, pueden temblar, pueden dudar, Señor, pero es aún más consolador saber que tú siempre estás ahí, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y aún lo malo nos ayuda para bien, Señor. Aún las aflicciones nos ayudan para bien. Gracias, bendito Dios, porque tú nunca nos dejas, Señor, y tú estás ahí con nosotros en medio de la aflicción. Y tú tienes misericordia de nosotros y tú nos moldeas, tú quitas, Señor, nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Señor. Tú nos moldeas, Padre, y nos consuelas, Señor, cuando lo necesitamos. Padre, gracias, gracias. Ayúdanos a descansar en ti, a descansar, Señor, bajo la sombra de tus alas, a descansar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, has sido bueno. Tenemos una seguridad, Señor, en ti. Podemos estar seguros de que tú siempre nos sostendrás con la diestra de tu justicia, que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y tú guardarás nuestro caminar, nos perfeccionarás, Señor, hasta que estemos contigo, Señor, que tú nos salvaste por tu justicia, no por nuestros méritos, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar nuestro tiempo de oración, hermanos.